Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cápsula de Health and Joy. Mi nombre es Michelle Torres y para quienes nos habían estado siguiendo en las últimas semanas y quienes han estado también preguntando si vamos a seguir transmitiendo estas cápsulas, la respuesta es que sí. Simplemente habíamos tenido una pequeña pausa porque aquí donde vivo ya empezamos a tener actividad dentro de lo que cabe un poco normal, y por cuestiones de tiempo y también por ahí algunas cuestiones técnicas que tuve que solucionar, habíamos tenido estas semanas de no transmisión. Sin embargo, vamos a continuar y va a ser ahora los fines de semana, en lugar de 2 veces a la semana, los sábados, que vamos a estar subiendo entrevistas, que también esto es algo que me gustaría empezar a compartirles, que voy a empezar a entrevistar a personas que considero que pueden tener aportaciones muy importantes en diferentes ámbitos. El primer invitado, de hecho, va a ser Alex de los Ríos la próxima semana, el sábado 4 de julio a las 12 p.m. hora de México, 1 p.m. hora aquí de Miami, en Estados Unidos, y vamos a estar hablando acerca de cómo podemos prepararnos para adaptarnos a los cambios. Alex ha sido un coach de muchas empresas, de muchos corporativos, de muchos atletas, y no nada más tiene mucha experiencia, sino que también tiene una gran experiencia, o sea, con las personas que has tenido que compartir y que ha ayudado muchísimo, y siento que puede ser una gran aportación en estos momentos. Y así como él, voy a estar intercalando estas cápsulas con otras personas que igual considero muy valiosas en sus ramas y muy conocedoras, que nos pueden estar enseñando mucho desde sus ángulos. Entonces, el enfoque mío es seguir pudiendo compartir e intercambiar, y sobre todo hacer todo esto una experiencia práctica dentro de lo que podamos. De mi lado, vamos a empezar a retomar donde nos quedamos las semanas pasadas. Si bien recuerdan, quienes han estado aquí sintonizándonos, es que hemos estado hablando de nutrición, de prácticas para antes de dormir, y una pregunta que se quedó por ahí y que me gustaría empezar a tocar hoy es el tema de vegetarianismo y de veganismo. Incluso en consultas, y últimamente he empezado a tener más preguntas y más inquietudes de cómo se puede hacer esta transición, y se me hace muy importante conocer y informarse, y pues también hacerlo de una forma muy consciente y de una forma de mucha autoobservación. Desde el punto de vista ayurvédico, diferentes constituciones van a requerir diferentes nutrientes y también van a gravitar hasta ciertos tipos de dietas. El vegetarianismo y el veganismo, por así decirlo, es una práctica que nos puede apoyar mucho, sobre todo si tenemos una práctica espiritual o de yoga, que viene como muchas veces en el camino como un siguiente paso, si es que no somos ya vegetarianos o veganos. También hay personas que se acercan a hacerlo por cuestiones de salud, que también obviamente es muy válido. Como les digo, en mi experiencia, yo soy vegetariana desde hace más de 20 años. En aquel entonces no había tanta información, inclusive como lo hay ahora. Y en mi camino, después de unos 6 años quizás de haber sido vegetariana, o quizás un poco menos, empecé a descubrir yoga, y después empecé a descubrir ayurveda, y fue como una transición ya muy natural. Sin embargo, en mi experiencia lo hice de una forma muy gradual, y así es como yo también recomiendo hacerlo para quienes les interese. Y también muy importante, creo que es saber y tener muy claro por qué razones quiero hacer esta transición. Siento que cuando nuestra mente, nuestro intento y también el cuerpo está de acuerdo en seguir esta línea, es mucho más fácil hacerlo, y se va haciendo como una transición muy orgánica, y así siento que es como se debería de hacerlo. Recomiendo hacerlo también para personas que son relativamente sanas, que no tienen ningún tema o ningún desequilibrio, al menos que sepan, porque esto va a ayudar a que sea mucho más, sus niveles se conserven estables. Algo que observo mucho es que hay personas que hacen este cambio muy repentino, de la noche a la mañana.
y el cuerpo se puede descompensar muy fácilmente. Hay que tomar en cuenta nuestra actividad, nuestros hábitos, inclusive cómo ha sido nuestra dieta por muchos años o por nuestra familia. Considerar que también nuestros requerimientos van siendo diferentes en diferentes etapas de la vida. Entonces, obviamente se puede hacer en cualquier edad, simplemente hay que ser muy consciente de todo lo que hay alrededor de nuestra actividad en general y de nuestra salud. Obviamente también lo que les pueda compartir aquí es nuevamente desde mi experiencia. Siempre recomiendo hacerlo con una guía médica, con unos estudios médicos. En lo personal, cada año me hago estudios de sangre y completos en donde voy nada más monitoreando que todo esté bien. Obviamente en el día a día también voy observando cómo está mi energía. Algo que hay que considerar es que nuestras dietas, cuando somos vegetarianos o veganos, debe ser también mucho más disciplinada que en una dieta regular, porque pues obviamente nuestros nutrientes los estamos obteniendo de fuentes que tenemos que complementar muy bien los alimentos y que vamos a hablar de esto ahorita, pero sí la disciplina y mantener horarios en nuestras comidas va a ser muy importante. Entonces, para empezar, y resumiendo lo que acabo de compartir, es que considero que es importante hacerlo gradual, que hay que hacerlo cuando estamos en un estado de salud bastante estable y que tengamos muy alineado nuestros intentos y nuestra intención de por qué queremos ser vegetarianos o veganos. Ahora, para quienes no sepan cuál es la diferencia entre estos dos, quienes son vegetarianos consumimos alimentos obviamente de origen vegetal y no consumimos carnes animales. Sin embargo, sí existe el huevo en la dieta, sí existen los lácteos en la dieta e inclusive la miel. Para las personas que son veganas, no consumen ningún tipo de alimento que sea derivado de animal. Entonces no se consumen ni huevos ni lácteos, inclusive tampoco la miel, y esas personas también generalmente no visten inclusive con piel, por decir. Entonces se sigue mucho el principio de la no violencia, que se conoce también como ahimsa, y digo, es una cuestión muy personal, a final de cuentas, la decisión que se decida tomar. Y yo en lo personal hablo desde la perspectiva del vegetarianismo, porque no me considero 100% vegana. En Ayurveda, por ejemplo, los lácteos son un componente importante en la dieta, aunque no los consumo mucho, pero por ejemplo la miel también se considera un alimento muy regenerativo y es un rasayana de por sí, y que nutre los 7 tejidos o los 7 datus. Entonces, aún así, los principios básicos tanto del vegetarianismo como del veganismo son muy, muy similares. Ahora, cuando somos veganos o vegetarianos o queremos hacer esta transición, una de las primeras recomendaciones es que podemos evitar en nuestra dieta, para empezar, todo lo que sea embutidos. Los embutidos son alimentos que realmente, por muy convenientes que a veces puedan ser, porque pensamos que es una forma fácil de obtener proteína o que le da sabor a los alimentos, realmente el contenido de sales y de conservadores e inclusive la calidad de la carne que ya existe en su procesamiento no es la más óptima. Entonces realmente si llevamos una dieta equilibrada podemos completamente evitar los embutidos, y es algo que recomiendo hacerlo de inmediato si se pudiera hacer. El siguiente paso sería evitar obviamente la carne roja. Si somos algún tipo de persona en donde todos tipos de carnes están incluidas en nuestra dieta, tanto de res o roja o pollo o pescado, sugiero ir eliminándolos por fases. Entonces es eliminar primero la carne roja. Yo en lo personal siempre recomiendo hacerlo en consultas. Eliminar carne roja puede ser un mes y quedarse nada más con pollo y pescado, ver cómo uno se va sintiendo, que generalmente los cambios son muy palpables y son muy inmediatos, y ya después de eso se puede eliminar el pollo, se quedan ahí otro mes, inclusive se puede expandir a los siguientes 2 o 3 meses, y ya después por último se puede quedar con nada más hay personas que deciden quedarse ahí, que se vuelven no completamente vegetarianas, sino que consumen nada más el pescado, y después, si todo está bien, si todo está en orden, se puede hacer el siguiente cambio, en donde ya la dieta empieza a ser completamente a base de vegetales y frutas, y sobre todo de cereales y de leguminosas.
Entonces ya cuando llegamos a este punto, generalmente el cuerpo ya se va acostumbrando poco a poco a no consumir alimentos que son muy pesados. También en todo este proceso, entre más podamos ir eliminando alimentos que sean procesados, que sean enlatados, que tengan altos contenidos de azúcares también, y empezar a incorporar más alimentos que sean altos en proteínas, como por ejemplo las nueces. En Ayurveda en particular evitamos dentro de las nueces, que de hecho no se considera una nuez por completo, el cacahuate. Es la única que se puede decir que se come en mucha moderación, pero de ahí en fuera almendras, de preferencia sin cáscara, macadamias, nueces pecanas, nueces de Castilla. Los pistaches también se comen en bastante moderación, nuez de la India, frutos secos, alimentos altos en proteínas son también, por ejemplo, la quinoa, que es un excelente sustituto para el arroz, para personas que quieran también bajar de peso y que estén cuidando el consumo de azúcares en la dieta. La quinoa también es uno de los pocos alimentos que contiene un alto contenido de proteína sin ser necesariamente un carbohidrato. Se considera de hecho una semilla. Obviamente las leguminosas, las legumbres, también algunas de ellas, sobre todo las que son vegetales verdes, contienen mucho más contenido de proteína que las que no. Entonces, cuando queremos ser vegetarianos o veganos, siempre estamos procurando obtener la proteína de fuentes vegetales. Alimentos que son de origen animal, como por ejemplo la carne, los lácteos y el huevo, van a contener aminoácidos que se considera que hay un debate si son 11, si son 13, si son más. Vamos a mantenerlo sencillo en que son 11. Este tipo de alimentos de origen animal van a contener todos los aminoácidos en una sola porción. Sin embargo, cuando somos vegetarianos o veganos, tenemos que buscar combinaciones en donde podamos obtener esos aminoácidos complementando los alimentos. Y generalmente se logran combinando cereales con leguminosas. Entonces, son lentejas, garbanzos, frijoles. Y sí sugiero que cuando hagamos este tipo de combinaciones, que variemos, no nada más el tipo de leguminosas. Si vamos a consumir frijoles, que sean diferentes tipos de frijoles cada semana, que sean diferentes tipos de lentejas también, habas, garbanzos, y inclusive el arroz se puede ir variando. Dentro del tipo de arroz, el arroz salvaje es el que más contenido de proteína tiene. El arroz basmati en India también se considera que es de los que menos carbohidratos tiene y que son de mucho más fácil digestión. Y nuevamente, como les decía, la quinoa puede ser un excelente sustituto, el cuscús, combinaciones inclusive de arroz con quinoa o de arroz con cuscús se puede hacer también y se puede dar como más otro tipo de variedad. Y en estos platillos vamos acompañándolos de muchas verduras, de preferencia que tengan mucho contenido de hojas verdes, ejotes, brócoli, de Bruselas, col de Bruselas, calabazas, acelgas, kale, como que todos estos tipos de alimentos que son también ricos en hierro nos van a ayudar mucho a fijar los minerales. Entonces, hay muchas recetas en internet que ahorita aquí por tiempo no les puedo compartir mucho, pero en otras cápsulas vamos a hablar más de recetas. Pero básicamente es importante saber que estas combinaciones se tienen que hacer para poder obtener todas las proteínas que no, más bien, la proteína completa que no podríamos obtener en una sola porción. En cuanto a desayunos y cenas, los desayunos generalmente también se pueden hacer con quinoa, que se puede preparar de forma dulce. Algunos, si vamos a consumir cereales, también se pueden espolvorear con nueces o con amaranto, que es muy rico también en proteína. Y muchos de los platillos, por ejemplo, cremas de verduras, se pueden también espolvorear con nueces como para darle siempre y constantemente un extra de proteína en nuestra dieta. La alegría también es una de las colaciones dulces que se puede tomar a media mañana o a media tarde. Y bueno, básicamente aquí el mensaje que les quiero dar es que hay que saber complementar. Una de las primeras claves que hay que tomar en cuenta cuando nos estamos descompensando, y eso es algo que debemos de observar mucho, es que si empezamos a tener un antojo, podría decirles que casi desbordado por azúcares o por cafeína o chocolate, nos está diciendo, o caída del cabello también, o empezamos a perder brillo en la piel, luminosidad, energía, nuestro sueño también puede ser interrumpido. Ahí
hay que empezar a observar si realmente nuestra dieta la estamos haciendo de la forma adecuada. Algo que pasa mucho con las personas que hacen cambios súbitos de vegano a ser veganos o vegetarianos es que empiezan a abusar de los carbohidratos y empiezan a abusar de las pastas o de los panes, las harinas, galletas, dulces, y esto empieza a provocar un desequilibrio muy fuerte en el cuerpo y nos empieza a también a decir que el cuerpo quizás está requiriendo de energía inmediata y este tipo de alimentos son los únicos que nos pueden dar. Entonces ahí hay que observar y revisar muy bien cómo lo estamos haciendo. Es un tema muy largo que de hecho vamos a seguir abordando y que por cuestiones de tiempo aquí no lo podemos hacer, pero sí me gustaría saber cuáles son sus inquietudes. Si quieren, mándenme sus preguntas, porque también hay algunos suplementos que tenemos que incluir, como por ejemplo la vitamina B12, que se puede tomar en cápsulas, que también la existen en gotas, pero sí sugiero que si somos veganos o vegetarianos, sea uno de los suplementos que incluyamos en la dieta, porque nuevamente nada más se obtienen de alimentos de origen animal y tenemos que incluirlos como un suplemento adicional. Entonces, de toda esta conversación, lo que me gustaría compartirles es que hay que hacer esta transición de forma muy gradual, de una forma muy consciente y con mucha autoobservación, que hay que saber combinar los alimentos y que les sugiero mucho que lo estudien, que investiguen, que vean cuáles son las combinaciones de alimentos que se deben de hacer y que también siempre tengan en mente los desequilibrios que puede haber y cuáles son las señales de estos desequilibrios para que lo puedan identificar a tiempo y puedan hacer en dado caso los ajustes necesarios en su dieta, y que también siempre se estén haciendo los estudios médicos adecuados para que puedan observar y cuantificar si existe algún desequilibrio en su dieta. Entonces, bueno, esto es una pequeña y breve cápsula acerca de este tema que es muy importante y que también más y más personas lo están tomando en cuenta y que están gravitando hacia esta forma de vida que en lo personal lo apoyo mucho, pero que también reconozco que es una decisión muy personal y que finalmente es nuestro cuerpo el que hay que cuidar y que finalmente la salud es lo que va a estar ahí ante todo. Y si esto está respaldado de algún tipo de creencia o de algún tipo de lineamiento ético que queramos seguir, obviamente toma mucho más fuerza. Y también saber que si llevamos una práctica, ya sea de yoga o de meditación o cualquier tipo de práctica espiritual, este tipo de dieta y de estilo de vida sin duda nos va a apoyar y va a ser un soporte muy fuerte para cualquier tipo de práctica que queramos hacer. Así es que bueno, pues los espero la próxima semana. Si les invito a que me sigan también en Facebook, estoy como Michelle Torres con una L y E al final, también como Avani Ayurveda, y en Instagram estoy como Michelle Avani. Y nuevamente esta plática que voy a tener con Alex de los Ríos va a ser por medio de Instagram Live, el próximo sábado 4 de julio a las 12 p.m. hora de Miami y a las 12 p.m. hora de México y a la 1 p.m. hora de Miami. Va a estar muy interesante y va a ser el principio de muchas más que planeo tener. Así es que bueno, espero que estén disfrutando o al menos aprendiendo mucho de ustedes mismos y aprovechando este tiempo de cuarentena si aún están ahí y si están empezando a salir de ella, que muchas de las prácticas que hayan podido incorporar en este tiempo se queden con ustedes y ojalá que nada más ayude a mejorar su estilo de vida y su salud. Así es que nos vemos muy pronto y gracias por seguirnos y por resintonizarnos y que estén muy bien. Cuídense mucho. Adiós.